La Voz del Derecho presenta Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Estamos iniciando debates constitucionales con la presencia de nuestros panelistas, doctor Sergio Reyes Blanco. Bienvenido, doctor Sergio. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Y el doctor Enrique Saavedra Valdiri. Un saludo cordialísimo, doctor Enrique. Muchas gracias, doctor José Gregorio, por la invitación. Igualmente nos acompaña el doctor Antonio José Rengifo. Doctor Antonio, un saludo especial de La Voz del Derecho. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Muy buenos días para usted y los compañeros, colegas de panel aquí presentes. Y ha llegado el doctor Germán Enrique Perea, también abogado penalista, profesor de Derecho Penal, quien nos honra también con su presencia. Doctor Perea, bienvenido. Doctor José Gregorio, muy buenos días a todo el equipo y a la mesa de trabajo. Es un honor compartir con usted acá en La Voz del Derecho. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar con el tema, yo quisiera hacer alusión por la actualidad del asunto al caso del Galeón San José, ya que tenemos aquí al doctor Antonio José Rengifo, experto en esa materia, para que nos diga, bueno, se suspendió la licitación y eso qué efectos tiene, doctor. Pues tiene, gracias doctor José Gregorio por abrir un pequeño espacio, me figuro, en esta emisión, pero tiene un efecto muy positivo porque se evitó que el país entrara en un proceso de decisiones que no se sabe a dónde podría llevar, por lo que podrían acarrear esas decisiones a futuro de parte principalmente pues, de otros países y de una compañía estadounidense que tiene derechos reconocidos sobre el 50% de la carga. Entonces siempre observamos que era una operación de rescate contraria al derecho nacional e internacional. Así lo criticamos un grupo interdisciplinario de docentes desde la Universidad Nacional y otras universidades, de manera que muy positivo. Además la figura de la APP pues muy mal concebida, muy mal ideada y además inadecuada para este tipo de bienes que son bienes culturales de interés para toda la humanidad y una importancia fundamental, patrimonial cultural, ¿no? De manera que positiva la decisión del presidente, enhorabuena, una decisión prudente, una decisión responsable, hay que reconocerlo. No tenía sentido seguir en esa operación. Lo que sigue es bastante interesante porque de seguro habrá que resolver los antagonismos y controversias todavía no judiciales, afortunadamente, pero que muy seguramente van a aparecer controversias, ¿no? Claro. En ese sobre las relaciones, llamo yo más que derechos, relaciones históricas, navales, de principalmente España y Colombia respecto de ese naufragio, ¿no? Bueno, yo lo invito, doctor Rengifo, públicamente, para que, si usted quiere, en un próximo espacio lo dediquemos todo, el de debates constitucionales, a este tema, para que hablemos sobre el particular a fondo. Usted conoce muy bien cuál es la trayectoria jurídica de este asunto y, bueno, vamos viendo cuál es la actitud del nuevo gobierno, en fin. Todo eso lo podemos hacer en un análisis profundo aquí en La Voz del Derecho. Bueno, y entramos ahora sí, doctor Rengifo, muchas gracias. Ahora sí entramos en el tema primordial que nos ocupa. Por los posibles delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia ha llamado esta semana a indagatoria al expresidente de la República y actual senador Álvaro Uribe Vélez, quien de inmediato anunció vía Twitter que renunciaría a su curul en el Senado. Entendemos al momento de grabar este programa que no se ha producido todavía esa renuncia, por lo menos de manera formal, frente a la corporación que tiene a cargo la decisión de aceptar o no aceptar la renuncia, que es el Senado
de la República. Los partidarios del senador Uribe le han solicitado en las últimas horas que no renuncie, inclusive al parecer el mismo presidente del Senado, que pertenece al partido del doctor Uribe, ha solicitado que no presente renuncia, y son varios los congresistas que están en la misma posición. Pero aquí no vamos a hacer un estudio del tema político, aunque son indudables las repercusiones políticas que tiene la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hay apenas un auto, una providencia que no es sentencia, como lo han dicho algunos medios, es una providencia mediante la cual no es que se condene al doctor Uribe, se lo está llamando a una indagatoria por esos delitos: fraude procesal, manipulación de testigos. No está siendo juzgado en ese proceso por paramilitarismo ni por otros delitos. Y lo cierto es que el asunto tendrá que desenvolverse en unos cauces dependiendo de si él renuncia, si le es aceptada la renuncia o si permanece en el Senado de la República, y habrá que mirar, la Corte Suprema definirá cuál es el sentido final del proceso acerca de si ella conserva o no conserva su competencia. Vamos a iniciar el tema, doctor Sergio Reyes. ¿Cómo ve usted esta citación al presidente por fraude procesal y manipulación de testigos? Sí, doctor. Es una indagatoria, ¿verdad? El llamado que hace la Corte al expresidente Álvaro Uribe, el senador, es precisamente a rendir indagatoria dentro del proceso penal que se le adelanta precisamente por los delitos que usted ha señalado y como consecuencia de una investigación que tiene su génesis en unos hechos muy particulares que el país conoció en su momento, que es todo lo relacionado con el otro senador también, Cepeda. Y allí en el estudio que la Corte hace, pues determina luego de una serie de labores investigativas, pues que lo que corresponde es llamarlo indagatoria. Y la gente o algunos pues han cuestionado este aspecto porque el mismo abogado defensor manifestó que había solicitado a la corporación que se le escuchara en versión libre. ¿Estaba obligada la Corte Suprema a citarlo a versión libre antes de la indagatoria o no? No, porque son dos figuras que existen precisamente dependiendo del acervo que se tenga en ese momento, de la información que te tenga, de la naturaleza de los hechos y del grado de convicción que el instructor en su momento asume frente al estudio que hace de la investigación. La Corte determinó que lo llamaba indagatorias porque debe tener aspectos muy serios para que eso proceda en ese sentido. ¿Cuándo se llama o se acepta la versión libre? Pues cuando usted tiene conocimiento del hecho y todavía no hay elementos que permitan hacer una valoración o que permitan hacer un análisis y el instructor requiere escuchar de manera libre y espontánea al presunto involucrado para efectos de tener un grado mayor de convicción. Y tener todos los elementos indispensables para tomar una decisión sobre si vincula indagatoria o no. Pero, tampoco quiere decir el hecho de que se llame indagatoria que ya se esté condenando. Claro. Es decir, que hay elementos... Ese es uno de los errores que hay que corregir, porque particularmente los medios de comunicación casi que han condenado al doctor Uribe. Mire, cuando es apenas un llamado a indagatoria, se lo vincula al proceso, eso es un pero error, nada más. Y es un error de opinión y es un error de percepción en que incurren y en el que se hace incurrir muchas veces a la opinión pública a través de los medios, precisamente porque no solamente en el proceso penal, en el proceso disciplinario pasa exactamente lo mismo. Cuando se hace una citación de audiencia, por ejemplo, en un proceso verbal, dice, ya como se hizo calificación de la falta, esto va para sanción. Y no necesariamente. Necesariamente. Es el transcurso propio del proceso y en el camino se vendrán más pruebas que se practiquen, donde si se le vincula y se le resuelve situación jurídica y podrá presentar las pruebas que correspondan a efectos de desvirtuar la hipótesis que da lugar a la configuración delictiva, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente un llamado a indagatoria tiene que decir que el proceso va a terminar con una condena. Puede terminar con una absolución o por duda o por una absolución total porque se demostró que efectivamente no se cometió el delito, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que acá hay un error de apreciación y que desafortunadamente los medios hacen que la opinión se confunda en ese sentido.
Y también ha habido cierta manipulación política de parte y parte, porque entonces ya algunos partidarios del expresidente han manifestado, bueno, se lo van a llevar a la cárcel. Claro, Todavía no se puede definir una cosa u otra, ¿verdad? El problema de los procesos penales, cuando en ellos están involucrados personajes públicos y particularmente políticos, es ese, que se coge digamos, lo relacionado con el proceso para hacer un poco de populismo y para generar una serie de aspectos que favorecen de determinada manera a una tendencia política, y eso es gravísimo. En parte, la decisión del presidente de apartarse del Senado para asumir su defensa a mí me parece prudente. De todo personaje público que se vea en curso en una investigación penal debe apartarse de su cargo para que la investigación camine de la manera mucho más transparente, independientemente de, digamos, de la lectura que se está haciendo en este momento frente a esa manifestación de la renuncia del expresidente Uribe, porque bien se está tomando que es una estrategia de defensa para quitar la competencia de la Corte y trasladarla a la Fiscalía General de la Nación. Eso no está claro tampoco, y además... Es que no puede estar claro porque hay que creer lo que él está diciendo. Sí. Él manifiesta que no quiere que su posición como miembro del Senado de la República venga a estar interferida por su actividad de defensa. Sí. Él no ha dicho nada más, hay que creerle, porque vamos a suponer que lo que quiere es irse para la Fiscalía, que porque va a recibir un trato más benévolo, que además, como más adelante lo vamos a ver, no es que sea cierto ese trato más benévolo. No, pero bueno, yo quisiera escuchar, doctor Reyes... Perdón, y si eso fuera así, estaríamos descalificando la seriedad de la Fiscalía General de la Nación. Es decir. Claro, y estaríamos presuponiendo que la Fiscalía General de la Nación o los jueces de circuito o los tribunales en la eventual segunda instancia van a actuar favorablemente cuando ni siquiera sabemos quiénes van a ser los que tengan a su cargo. Acá cambiaría la competencia para la instrucción, porque sería la unidad legal ante la Corte la que asumiría la investigación, y si acusa, pues iría a la Corte de todas formas, ¿no? Sí, de todas formas a la Corte. Pero si va a un tribunal de circuito, entonces... Iría a tribunales a efectos de... Si va a un juez de circuito, iría al Tribunal Superior. Claro. Y cabría la casación ante la Corte Suprema, eventualmente. Pero bueno, no especulemos sobre eso todavía, porque quiero escuchar a los otros juristas que nos acompañan. Quiero darle la bienvenida al doctor Germán Enrique Perea, profesor de Derecho Penal y dedicado a estas materias. Desde el punto de vista suyo, doctor Perea, ¿sí debería haber sido llamado el doctor Uribe a versión libre, o eso no habría garantizado de una mejor forma su defensa? Pues doctor, yo considero y comparto el criterio del doctor Reyes en el entendido de que efectivamente si la Corte Suprema de Justicia, como juez natural actualmente, consideró en su momento procesal, porque es un tema de carácter evidentemente procesal y probatorio, que existían los suficientes elementos de juicio para citarlo directamente a indagatoria. No era necesario. No era necesario. Además que la facultad que se tiene por parte del instructor para llamar a una persona a la diligencia de versión libre de indagatoria es absolutamente facultativo. No queriendo decir ello, y comparto el criterio, que efectivamente se parta de un presupuesto vulneratorio de una presunción de inocencia, porque es que toda persona la rige constitucionalmente ese principio de presunción de inocencia, que debe mantenerse además incólume hasta el último momento procesal, es decir, hasta que se dicte una sentencia, sea de carácter condenatorio, de carácter absolutorio, pero debe mantenerse hasta ese momento, inclusive hasta que esa condena quede debidamente ejecutoriada, mantenerse ese principio universal de presunción de inocencia. Doctor Antonio José. Sí, yo creo que es poco lo que habría que abundar en razones respecto de lo que acaban de decir los ilustres colegas juristas aquí en la mesa. A mí me parece que estamos en un proceso muy inicial, muy preliminar, y de una causa penal, y que se están dando las garantías más elementales, ¿no? Eso es evidente, yo creo que... Y esas garantías hay que seguirlas y hay que seguir dando, manteniéndolas, claro. Yo creo que esa presunción de inocencia de la que habla el doctor Perea
Es una presunción que está plasmada en la Constitución Política, está consagrada en los tratados internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha ratificado. Y pues hasta el momento no se ve que haya una vulneración del debido proceso ni se desconoce la presunción de inocencia. No podemos tampoco venir a condenar desde ahora a los magistrados y decir, como lo han manifestado algunos, que los magistrados están prevaricando. No, hasta ahora simplemente han tomado una determinación dentro de un cierto proceso. Doctor Enrique Saavedra Valdiri, ¿cuál es su opinión frente a este tema? Bueno, pues quisiera, antes, para mucha audiencia de pronto que no está tan enterada del contexto de los hechos que se están investigando, hacer un pequeño resumen de por qué Álvaro Uribe Vélez llegó a esta instancia donde se le abre indagatoria el pasado 24 de julio, en el cual la Corte Suprema de Justicia lo vincula formalmente a un proceso penal. Esto empezó en un debate de control político que le hizo Iván Cepeda en septiembre del 2014 por paramilitarismo. En esa ocasión, Iván Cepeda presentó ante el Congreso el testimonio de dos ex jefes paramilitares actualmente presos, que son los señores Juan Guillermo Monsalve y el señor el Tuzo Sierra. Ellos, el Juan Guillermo Monsalve fue hijo del cuidandero o el cuidador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe, y allí se dice que se armó un grupo paramilitar entre Álvaro Uribe y Santiago Uribe. Posteriormente, Álvaro Uribe denuncia a Cepeda por manipulación de testigos. A ver, ¿estos testigos dijeron que tenían organizado esto del paramilitarismo? Dicen que a ellos les consta. Y hay uno que es muy importante, que es Juan Guillermo Monsalve, que es hijo de Óscar Monsalve, que era el cuidandero de la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, que allí en esa hacienda se prestó para que allí se conformara el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y recibieran instrucción, ¿no? Según recuerdo yo en alguna noticia informaron de eso, es decir, entrenamiento. Exactamente. Eso se lo dijeron en una declaración privada a Cepeda, o cómo fue? ¿O fue en un proceso judicial? Perdón, pero creo que hubo una denuncia primero del senador Uribe contra Cepeda por ir a la cárcel de Itagüí. Creo que fue después. Fue después. Estos hechos son anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? 2014. Sí, ¿qué ocurre? A la salida de esto, se presentó el video pues en el Senado, porque era un debate de control político, en tanto que se estaba juzgando los hechos que pudieron ocurrir durante la presidencia de Álvaro Uribe. Entonces, cuando salió, Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda. Ahí es donde se produce ante la Corte Suprema de Justicia. Como sabemos, pues Iván Cepeda, como también es senador, tiene un fuero. ¿Qué pasa? El 18 de febrero del 2018, fíjense que ya pasó más de 3 años, la Corte Suprema de Justicia archiva la investigación que Uribe había presentado en calidad de denunciante contra Cepeda, y lo que hace es decir, no, aquí se archiva esa denuncia porque no hay lugar a comprobar estos hechos, pero se abre investigación contra Álvaro Uribe porque parece que es él quien sí manipuló testigos. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Hay un señor que es clave aquí, que es el abogado Diego Cadena, que dicen los providencias de la Corte Suprema, que le envió un mensaje de WhatsApp a Monsalve. Ya sabemos que Monsalve era el hijo del cuidandero de Guacharacas, donde le dice supuestamente que de parte de Álvaro Uribe y su círculo cercano, lo que quiere es acercarse a él para poder hacer una negociación en la cual él cambia su testimonio, dice que Cepeda lo manipuló, que realmente está arrepentido y ahora va a absolver a Álvaro Uribe y recibe unos beneficios. Esto es, se vincula al círculo cercano a Álvaro Uribe, no solamente Diego Cadena, acordémonos de que Álvaro Hernán Prada, también congresista. Él es representante de la Cámara. Por el Centro Democrático. También está vinculado. Que no ha renunciado. Él sí no ha renunciado. Y dijo que no va a renunciar, porque él dice, soy inocente y simplemente no renuncio. Entonces, aquí es donde está la manipulación de los, o supuesta manipulación de los testigos. La supuesta manipulación, sí. Que Monsalve, desde la cárcel, le llegan unos, digamos, intermediarios del senador Uribe, o senador si todavía no ha presentado la renuncia,
diciéndole que cambie su testimonio y que va a recibir unas prebendas porque ellos tienen unas buenas influencias y más ahora que el gobierno de Duque ganó, para que se le proteja a él, a la familia y unas condiciones especiales de reclusión. Querían que cambiara su testimonio, que es lo que ha denunciado el columnista Daniel Coronel en varias de sus columnas de la revista Semana, pero vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Derecho y ya regresamos con ustedes. En La Voz del Derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas. Las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto, sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho, radio en profundidad. En La Voz del Derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas. Las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto. Sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Soy Mirta Donofrio y escucho La Voz del Derecho aquí en Buenos Aires, Argentina. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Venía explicando el doctor Enrique Saavedra Valdiri cuáles fueron los antecedentes de este llamado a indagatoria al doctor Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y nos estaba diciendo que había una serie de declaraciones anteriores y que había unos intermediarios, según lo que la Corte ha recibido, algunos intermediarios que querían cambiar los testimonios. ¿Cómo es ese punto que no lo tengo nada claro? Entonces, sí, doctor José Gregorio, aquí la clave para establecer probatoriamente que de parte del senador todavía Álvaro Uribe hubo una manipulación de los testimonios es la presencia de algunos que aparecen en la investigación como delegatarios suyos. Ahí está comprometido el abogado Diego Cadena, que fue a la cárcel Picota, donde se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve, que está pues recluido por paramilitarismo, por delitos relacionados con el paramilitarismo, y a partir de ahí pues estamos hablando ya del 22 de febrero cuando sale este auto que inicia la investigación contra Álvaro Uribe. El CTI empezó la interceptación de 10 números de teléfono, no del doctor Uribe, pero sí de personas cercanas a él. Ahí se hicieron una serie de interceptaciones donde aparece, por ejemplo, que el senador Álvaro Hernán Prada habló con otro abogado que se llama Carlos Eduardo López, que también dicen del círculo cercano del expresidente Uribe, y le sugirió hacerle una oferta a Monsalve para que se retractara de la declaración inicial que el senador Iván Cepeda presentó, y él pues intentó reunirse el abogado Diego Cadena en la Picota con Monsalve. Estas son las pruebas que están. También que el Tuzo Sierra, que está actualmente extraditado en Estados Unidos, se hicieron unos contactos en el exterior para lograr que él enviara un video también igualmente retractándose de su testimonio. Y finalmente hay una tercera testigo que aparece aquí, que es la señora Hildo Niño Farfán, que ella es la fiscal. Ella es una ex fiscal que está recluida en el Buen Pastor. Ella fue procesada por unos delitos que tienen que ver con fraudes procesales en unos procesos contra paramilitares. Si no estoy mal, creo que Hilda Niño Farfán tuvo en su conocimiento la investigación por lo del hermano del presidente Uribe. Y entonces el papel que lleva a jugar ahí era de descalificar absolutamente la investigación para decir que todo ha sido una manipulación o un montaje. Ese es el, digamos, en lo que entra ella a jugar ahí. Pero todo esto está ¿dónde? ¿Se encuentra ante la Corte Suprema, a conocimiento de la Corte Suprema, o está aprobado? Eso está en conocimiento de la Corte. Está en conocimiento de la Corte. Las intercepciones son prueba debidamente producida, pero legalmente las intercepciones son pruebas ordenadas dentro de la investigación, y está la interceptación que se hace al ganadero, que fue la que se conoció por medios de comunicación, donde habla con el expresidente. Y hay otra serie de elementos que son los que dan lugar precisamente al llamado a indagatoria. Con base en esas pruebas ya recaudadas por la misma Corte Suprema de Justicia, la Corte toma la determinación de llamarlo a indagatoria. Esto para que hagamos claridad ante nuestros seguidores de La Voz del Derecho,
y que tengamos exactamente la aproximación desde el punto de vista jurídico al caso. Yo le quería preguntar, desde luego, al doctor Rengifo, desde su perspectiva, este tema no debería ser regido también por el debido proceso en cuanto corresponde a la reacción frente a la prueba por parte de aquel a quien la prueba puede perjudicar. ¿No debería existir la posibilidad de contradicción de la prueba? Claro que sí, y esa es una de las es decir, al doctor Uribe le llevaron esos del debido proceso. Al doctor Uribe lo llamarían para que esos testimonios pudieran ser contradichos u objetados por él. En una época, perdona a las nuevas generaciones, pero en una época a esa prueba le llamaban careo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Que era la oportunidad de que el vinculado a un testimonio, por un testigo obviamente, pudiera contradecirlo y decirle, dígame en qué circunstancias yo qué estaba tomando. Pero es que el derecho de contradicción acá no se ha vulnerado. Es decir, es que perdón. A ver, no estamos hablando de vulneración. Nadie está diciendo que se haya vulnerado. Lo que tenga la oportunidad y tenga la oportunidad más adelante dentro de las etapas procesales. Además, doctor José Gregorio, porque es que, perdón, doctor Perea, porque es que, y termino muy concretamente, muy brevemente, es que estamos aquí ante una situación sui generis para cualquier sistema judicial del mundo, y es que hay individuos con profesión testigo. Y eso profesión testigo, y le declaran a usted lo que quiera, dígame qué quiere que diga, a favor, precisamente para eso es la indagatoria. En la indagatoria le van a mostrar al presidente, mire esto, escuche estas grabaciones, ¿qué tiene que decir? Defiéndase. Claro, pero es que la pregunta del doctor José Gregorio es absolutamente clara en un entendido que es también de constitucionalidad. Claro. Y él lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y si nosotros vamos a la parte pertinente dentro del contexto del artículo 29 de la Constitución Nacional, frente a lo que establece el principio de contradicción, dice claramente que en toda actuación judicial y administrativa toda persona tiene derecho a conocer y controvertir las pruebas que se llegan en su contra. Claro. Pero ¿cuál es el escenario, doctor Perea? Pero aún así, perdón, doctor, es no solamente conocer y controvertir, sino participar en la formación de la prueba. Es decir, que precisamente lo que dice el doctor Reyes, para allá vamos, lo que se hace con la vinculación formal de la indagatoria es correrle traslado no solamente de los cargos, sino de la vinculación probatoria en el entendido de que sea bajo el precepto de la ley 600. Porque bajo el preceptivo de la 906 simplemente se le hace la imputación fáctica, nada más, sin mostrar el elemento material de providencia física alguna, la cual se controvierte única y exclusivamente en sede de juicio oral público contradictorio y sin dilaciones injustificadas. Ese es el tema. Sí, pero digamos que la contradicción de la 906 empieza desde la acusación, inclusive desde la misma imputación cuando hay mínimo descubrimiento. Claro, obvio. Eso de ahí empieza la contradicción. Porque es que ahí hay otro debate, doctor, y excúseme, lo toma a título académico, ya que este es el escenario propicio para eso, pero es que a todos nos han vendido la idea que la imputación es un mero acto de comunicación. Eso es absolutamente falso. Eso es falso. La imputación es un acto vinculante que tiene control formal y por excepción material, y ahí desde ese momento inclusive se pueden debatir los cargos, porque los cargos le pueden conllevar inmediatamente a una persona a la judicialización no solamente del contexto probatorio, sino a perder su libertad. Luego ese cuento de que es un acto de mera comunicación, ese cuento hay que recogerlo, porque finalmente es un acto vinculante, es decir, desde el momento de la formulación de la imputación se vincula desde carácter de derechos reales y de su privación de la libertad. ¿Por qué? Una persona a quien se le imputan unos cargos no puede enajenar bien sujeto a registro dentro de los 6 meses subsiguientes. Y posteriormente, de acuerdo a lo que dice el doctor Reyes, de los elementos mínimos probatorios que se le establezcan, puede dar lugar a una detención preventiva como medida de aseguramiento cautelar, luego cual acto de comunicación sí es absolutamente vinculante. Claro. Ahora, desde la imputación en la 906 se interrumpen los términos de prescripción. Luego hay que recoger ese concepto de que efectivamente la imputación es un mero acto de comunicación. Eso está mandado a recoger. Bueno, pero yo quisiera insistir en lo siguiente. En este momento hay una providencia. Esa providencia entiendo que está en firme, la que llama al doctor Uribe a indagatoria. El doctor Uribe puede presentar su renuncia, ha anunciado que la presentará. Si presenta la renuncia formalmente ante el Senado y el Senado se la acepta, él quedaría como cualquier ciudadano, como cualquier otro ciudadano,
ya no tendría fuero. No tiene fuero. No necesariamente. No, es que no tiene como expresidente de la República, no tiene fuero. Porque estos son hechos que no han tenido lugar cuando era presidente de la República. Luego, no tiene el fuero de los expresidentes. Pero tampoco tiene el fuero como congresista. ¿Qué fuero podría tener? No tiene el de congresista, pero hay que esperar qué decisión adopta la Corte. Bueno, pero si la Corte dice, si la Corte encuentra que esos delitos o posibles delitos no guardan relación, ninguna relación con las funciones, queda como cualquier ciudadano. Queda como cualquier ciudadano. Si sí guarda relación con las funciones, y así lo concluye la Corte, concluye, quedaría en competencias de la Corte, en la competencia, claro, desde luego. Seguiría con su conocimiento. Pero entonces partimos del supuesto de que él renuncia y la Corte viniera y dijera, no guarda ninguna relación, pierdo competencia, no hay fuero, y por lo tanto va a la Fiscalía. Traslada el expediente a la Fiscalía General de la Nación. Ahora vamos a ver con la doctora Mirta Patricia cuál es la situación que se presenta a ese respecto. Pero yo quiero, avanzando en la pregunta, interrogarlos a ustedes acerca de su pensamiento sobre esto. Queda de todas maneras, como pasa a la jurisdicción ordinaria, ya sin fuero. Ustedes que son penalistas me dirán, ¿será que entonces queda llamado a indagatoria o todo se borra y comenzamos el proceso de nuevo? Los hechos son del 2014. Los hechos que se investigan son del 2014. El 16 de febrero. Por eso. Se investiga por el delito de... Son del 2014, entonces, ¿qué pasa? La Corte tiene conocimiento frente a los aforados bajo el procedimiento de Ley 600 de 2000, porque así lo determinó el mismo Congreso en la reforma de la Ley 910 de 2004, que no quiso quitarse, digamos, ese privilegio que tenía de que los investigara la Corte, que en ese momento lo veían como un privilegio de que los investigara la Corte, y mantuvieron el régimen de que se les investigara bajo la normatividad de la Ley 600 de 2000. Claro. Como perdería la competencia la Corte y pasaría a conocimiento de la Fiscalía los hechos constitutivos del presunto delito que se le aduce cometió el expresidente Uribe, el de fraude procesal y manipulación de testigos, fueron hechos que se originan ya bajo la vigencia de la Ley 906 de 2004. Entonces tendría que tramitarse el procedimiento desde el principio, bajo la perspectiva de la ley. Pero lo que yo pregunto cambiaría totalmente todo, porque tendría que asumir la Fiscalía el conocimiento de los hechos y valorarlos. Está bien, pero mi pregunta es, ¿en qué etapa de ese proceso estamos? Como cambia el procedimiento, ¿vamos a partir de cero? O ya está prácticamente podría decirse, prácticamente podría decirse que empieza de cero. Empieza de cero con un ingrediente que es que va a valorar y analizar todo ese acervo que la Corte le va a enviar para tomar la decisión si bajo el procedimiento de Ley 906 lo llama al expresidente Uribe o lo convoca a una audiencia para imputarle los delitos sobre los cuales se ha hecho la calificación correspondiente. Esa sería más o menos la situación procesal que yo advierto ahí, porque ya no se tramitaría por Ley 600, es decir, ya el llamado a indagatoria desaparecería, porque no puede bajo el rigor de la Ley 600 seguirse el trámite, tiene que hacerse bajo el rigor de la Ley 906, y el fiscal que asuma, que en este caso considero que el fiscal general tendría que asignarle competencia especial a un fiscal ante la Corte dada la naturaleza de los hechos, la investidura del investigado, etcétera, etcétera, y allí analizar, de acuerdo a todos esos elementos, si hay lugar o no hay lugar a llamar a una formulación de imputación. Esa sería más o menos la situación. ¿Está de acuerdo, doctor Germán Enrique Perea? Doctor, sí, yo considero que efectivamente en la etapa que se encuentra actualmente en la Corte ya es una etapa de instrucción. Ya se venció la etapa de indagación, porque la etapa de indagación sería la vinculación, la versión libre, y es claro que la Corte omitió esa etapa en el entendido que tenía el suficiente elemento de prueba para llamarlo a una diligencia indagatoria. Al trasladarlo a la 906... ¿Dónde comenzaría? Comenzaría con la formulación de imputación, en ese entendido, salvo que se volviese de nuevo a hablar de la indagación previa o de la indagación preliminar y se llevara solamente en calidad de indiciado para establecer si da lugar o no da lugar, de acuerdo a la legalidad de los elementos materiales de prueba, evidencia física o información legalmente obtenida recogidos durante la investigación, frente a la legalidad de los mismos.
¿Y las pruebas se trasladan? Se trasladarían. Todo se traslada. Pero el supuesto es este. El problema y el quid del asunto es que en la 906 no existe la figura de la prueba trasladada. ¿Por qué razón? Porque es que la prueba en la 906 se incorpora y se introduce por intermedio de quien la produce. Todo elemento material de prueba de evidencia física o información legalmente obtenida se introduce por intermedio de quien la produce. Es decir, que tendría que entrar a viabilizarse y a establecerse la legalidad y la viabilidad de todos los elementos materiales de prueba de evidencia física o información legalmente obtenida que se cuenta hasta el momento. Pero claro, pero es que como aquí está, doctor, apenas en la fase inicial, entonces prácticamente no podríamos hablar de prueba trasladada, sino es el recoger, digamos, todo lo que va acompañado de la noticia como tal para la valoración correspondiente por parte del fiscal que asuma la investigación. Entonces, ya es en el caso de que se formule la imputación y se vaya en la formulación de que habría que hacer ya el análisis si esos elementos que se practicaron en competencia de la Corte, cómo se incorporarían y cómo se introducirían, que ahí es donde viene de pronto algún tipo de dificultad desde el punto de vista procesal. Pero inclusive yo pienso que cuando la defensa del presidente anuncia que el presidente va a renunciar para cambiar de pronto la competencia o bueno, algo manifestó el abogado Granados en ese sentido. Algo dijeron a ese respecto que manifestábamos nosotros, pues yo se pienso están apartando de lo que él mismo manifestó. Que si es una estrategia para de pronto cambiar un poco el rumbo de las cosas, sí podría ser ese el sentido del cambio de competencia, digamos, para tratar de darle allí algún manejo desde el punto de vista de después entrar a tachar esas pruebas como de no procedentes por lo que acaba de señalar el doctor Perea. Pero fíjese que el mismo presidente ha dicho que él quiere continuar en conocimiento, que su proceso siga en conocimiento de la Corte Suprema. Entonces esperemos a ver la Corte qué valoración va a hacer sobre la relación de esos hechos que son materia de investigación con las funciones de él como senador. Porque en últimas de pronto termine determinando que siga asumiendo la competencia y el proceso sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y si fuera para la Fiscalía, ¿dónde llegaría, doctora Mirta Patricia? ¿A qué dependencia de la Fiscalía en el plano puramente teórico? Usted como profesora de la materia. Hay que partir de lo que establece la Constitución en el artículo 251 de las funciones asignadas al señor Fiscal General de la Nación. Podríamos aquí leer el numeral tercero que dice lo siguiente: asumir directamente las investigaciones, son funciones especiales del Fiscal General de la Nación, asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía debe asumir sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley, que es un poco lo que estaba diciendo el doctor Sergio Reyes en este momento. Si llega la Fiscalía, como es un caso complejo y de connotación nacional, que tiene un impacto a nivel nacional, el señor Fiscal General de la Nación puede asignar especialmente el caso a un fiscal, ¿cierto? En este caso, creería yo, pues que la Fiscalía competente y por jerarquía sería la Fiscalía delegada ante la Corte. Ya es un tema de asignación especial por la complejidad y connotación del caso. ¿Y a qué juez iría si la Fiscalía que investiga decide acusar? Porque si la Fiscalía llega a la conclusión de que no hay lugar a acusación, pues sencillamente no sigue adelante, ¿verdad? Porque viene la preclusión. Sí. Pero si la Fiscalía considera que una de las dependencias a que se refiere la doctora Mirta Patricia acusa, llegaría a qué juez, doctor Perea? Yo pensaría, ¿Al juez de circuito penal? Yo pensaría que sí es competente el juez de circuito penal. De Bogotá. En el entendido de que él asumiría una posición como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano. Y sí, sería un juez penal del circuito. Segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y garantizarle absolutamente el debido proceso. Sala penal. Sí, el juez natural sería indudablemente el juez de circuito por la naturaleza de los delitos que son investigados. Fraude procesal y manipulación de testigos, que es competencia de los jueces de circuito. Y en una eventual segunda instancia el tribunal. Y llegaría a la Corte en caso de que terminara con casación, ¿no? Entonces... Bueno, aquí no nos vamos a pronunciar sobre aspectos políticos ni a tomar partido en uno o en otro sentido. Hay que respetar cualquiera de las decisiones que adopte la Corte Suprema de Justicia. Ese es, en principio, el juez natural de los congresistas. Hay que partir del supuesto de que los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuarán en derecho y tomarán sus decisiones de conformidad con la Constitución, con la ley,
y con todas las garantías a que se refería el doctor Rengifo y a las que aludía también el doctor Perea, todas las garantías constitucionales del debido proceso. Pero esto tiene también una repercusión política. Es decir, va a tener una repercusión política. Ya, de hecho, esta semana la repercusión política ha sido clarísima. Sin que nosotros tomemos partido, ¿qué pasaría en el interior del Congreso? Probablemente el Centro Democrático tendría que organizarse. ¿Cómo sería esto, doctor Rengifo? Sí, el panorama es bastante complicado y va a ser muy interesante para seguir sobre precisamente la situación interna en el Congreso, que esa es la expresión política. Y en el gobierno, porque se posesiona como presidente de la República un miembro del Partido Centro Democrático que dirige el doctor Uribe. Pero fíjense ustedes que hay una situación muy particular, y es que Iván Márquez también renunció al Congreso. Entonces, las dos alas duras, digamos, o del espectro político que están más opuestas, más enfrentadas, quedan sin un líder. Santrich también pues en la situación subyúdice en que se encuentra. Entonces tenemos ahí un panorama sui generis. Para el ala del Centro Democrático es una disminución de capacidad política tremenda, porque se quedan sin el elemento que les da coherencia, ¿no? Que les da pensamiento dentro pues de su ideología y sus posiciones políticas. Pero él podría dirigir desde fuera. Sí, pero no será lo mismo. Y lo seguirá haciendo. Nunca será, claro, evidentemente, pero nunca será lo mismo. Pero no tendrá la inmediatez, ¿no? De estar ahí, de poder pedir la palabra. Bueno, pero doctor José Gregorio, tenemos el escenario político claro. Es decir, estamos aquí especulando un poco. sobre la base no sabemos, de la renuncia. hasta hace un día no se había radicado renuncia, hasta que no haya una renuncia formal, ¿sí? Claro. Pero digamos que renuncia todavía en la hipótesis. Pero conociendo la seriedad del presidente Uribe, y como lo ha venido manifestando, porque no lo dijo solo una vez, ya lo ha reiterado varias veces de su renuncia, no creo que vaya a echarse para atrás. Y si me parecería un acto irresponsable de hacerlo. No se renuncia por Twitter. No se Tiene que presentar la renuncia formalmente. Pero él ha planteado inclusive que lo iba a enviar por correo. Eso lo iba a hacer inmediatamente. Ahora están al interior del Centro Democrático debatiendo el asunto y exponiéndole los argumentos a efectos de que no renuncie y cómo se daría un mensaje a la opinión pública. Entonces, como estamos en un escenario político y la política en Colombia es dinámica, cualquier cosa puede suceder. Claro. Hay otro aspecto, doctor José Gregorio. En ese sentido, digamos que podría decir el lunes que definitivamente no va a renunciar y el panorama cambia. Máxime cuando ya la Corte Suprema, creo que hubo pronunciamiento que esto se decide por la sala de instrucción, pero lo más probable es que la Corte Suprema siga con la competencia. Es que la sala de instrucción es de la Corte Suprema. Por eso la sala de instrucción doctora Mirta Patricia, sala penal de la Corte Suprema. Espera, doctor Sergio. Entonces, tranquilo, doctor Sergio, es que está que se... Doctora Mirta Patricia, lo que pasa es que, claro, estamos aquí presentando las distintas hipótesis. Una de las hipótesis es que el doctor Uribe no renuncia y entonces todo sigue en la Corte Suprema. Otra de las hipótesis es que renuncie, pero la Corte Suprema considere que los posibles delitos tienen relación con las funciones. Y entonces sigue el fuero y sigue la competencia de la Corte. Y la otra hipótesis, es la última que estábamos viendo, es si el doctor Uribe ha renunciado, la aceptan la renuncia y queda como un ciudadano común y corriente sin ningún fuero. Pero déjeme terminar, doctor Sergio, que no me ha dejado terminar los efectos políticos. Estamos hablando de los... ¿Qué pasaría? Es que no me ha dejado terminar. Entonces, decía, en ese escenario, ¿cuáles son las implicaciones políticas? Y cómo se mueven ahorita las fuerzas políticas en el Congreso. Sí, ¿qué va a pasar ahí? Un presidente electo que pertenece al Centro Democrático, un liderazgo a nivel nacional, ¿sí? Que lo representa el máximo vocero del Centro Democrático, que es Álvaro Uribe, ¿sí? Y varios liderazgos, pues no voy a hablar de las otras fuerzas políticas porque estamos hablando de lo que está sucediendo hoy en el país. De esa fuerza política. Sí, con uno de los máximos líderes políticos que ha sido investigado o está siendo investigado por soborno y fraude procesal. Ya ustedes han hablado de todo el proceso penal. Que es por... manipulación de testigos y fraude procesal. ¿Y fraude procesal? Sí. Bueno, manipulación de testigos y fraude procesal. Entonces, ámbito jurídico está equivocado. Entonces, soborno y fraude procesal. Bueno, en ese escenario,
En ese escenario, entonces, ¿qué sucede? Si efectivamente se formaliza la renuncia del expresidente Álvaro Uribe, pues el Centro Democrático pierde uno de sus voceros dentro del Congreso, su líder, que es el que Jalona. Sí, exactamente. Y además las propuestas que va a presentar el presidente, sí, claro, lo que se debate allí es todos los proyectos que tienen que discutirse en el Congreso, sí, y que los va a presentar el Gobierno Nacional. Entonces, pero no nos hemos centrado en algo muy importante también, y es que esa determinación de la renuncia y esa calificación que se haga de los hechos también influye en algo muy importante, y es si se aplica la silla vacía o no se aplica la silla vacía. Exactamente. Entonces ahí hay que mirar ese aspecto que a mí me parece fundamental, porque dependiendo de la calificación que se haga de la relación de los hechos, aplicaría la sanción de la silla vacía. Bueno, no está ahí condenado. Sí, me permiten entonces a ese respecto, para no dejar cosas simplemente en el aire, está el artículo 134 de la Constitución, que fue reformado en el acto legislativo, la última vez en el acto legislativo 2 de 2015. Dice la norma: en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico dolosos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad. No se aplicaría la silla vacía porque sencillamente no está siendo procesado por estos delitos. Sí. A mí me parece que no se aplicaría la silla vacía en ese caso, a diferencia de Santrich, porque en el caso de Santrich sí, el delito es narcotráfico, ¿no? Sí, sí. Bueno, doctor Enrique Saavedra. Bueno, ya que estamos haciendo reflexiones en torno de este caso y la política... De hipótesis, ¿no? Y la política y el derecho se relacionan mucho, y por eso la invitación que uno hace es que la política se ejerza, porque es la libre difusión de los pensamientos y de las visiones, pero dentro de las instituciones y las normas del derecho. Y esto tiene una doble repercusión que yo veo en ambos campos. Uno, yo creo que estos hechos, que no son nuevos, sino que ya existía antes, unas quejas de manipulación de testigos, de cártel de testigos, a favor y en contra de ambos bandos, va a repercutir en la valoración judicial del testimonio y la regulación legal del testimonio como medio de prueba. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque el testimonio, que en el pilar de los procesos judiciales para establecer la verdad procesal fue siempre un medio de prueba contundente y que, de acuerdo a la sana crítica del juez, le permitía establecer unos hechos, hoy en día hay que tomarlo con pinzas y de pronto hacer una reforma en los códigos. Segundo, aquí yo recomendaría de todas maneras, no sé si el Centro Democrático, el expresidente Uribe lo vayan a hacer, solicitar un acompañamiento de organismos internacionales, porque de todas maneras no quisiera dar el mensaje de que la justicia colombiana no es capaz y las instituciones colombianas no son capaces, esperamos que lo sean. Pero de todas maneras aquí hay tanto el efecto político muy grande. Pero dígame, yo sí creo que es poner en tela de juicio la claro, estamos partiendo entonces de la desconfianza hacia la imparcialidad de los magistrados. Sí, yo quisiera decirlo a título de... Quiero pensar que las instituciones van a funcionar. Yo ahí me aparto totalmente de la posición, doctor Suya. Sí, quiero... Es que miremos primero de dónde proviene el llamado a indagatoria. Proviene del máximo organismo de administración de justicia en Colombia, que si bien ha estado cuestionado por muchos aspectos, ordinaria. Es la máxima autoridad en administración de justicia. Y segundo, de la ordinaria. De la ordinaria. Y segundo, quienes tienen a cargo esa investigación son de los magistrados más correctos que hay en la corporación. Entonces no podemos poner en tela de juicio y en tela de duda las determinaciones y la investigación que se está haciendo, porque eso me parece supremamente grave. Llamar a organismos internacionales a ejercer veeduría, eso ocurre y a vigilar a un órgano judicial. Y a un órgano judicial y al máximo órgano judicial. Yo creo que ahí sí, perdóname, doctor Gualdiri, pero no comparto esa quisiera decir algunas cosas, y no se trata de prejuzgar, y en ese sentido me gustan los términos en los que el doctor José Gregorio ha planteado la discusión, pero hay ciertas cosas que ya desde el acto inicial de vinculación formal al proceso penal a uno le da a pensar que no quisiera que se presente ningún tipo de irregularidad al país. Uribistas y antiuribistas y ciudadanos en general nos interesa conocer la verdad. Entonces, aquí existe la posibilidad de que esos hechos realmente configuren un delito y que la responsabilidad penal se pueda demostrar, pero también existe una posibilidad de que lo que se alega es que son los testigos
o los posibles testigos bajo los cuales se quisiera cambiar el testimonio, los que han hecho el enlace con el círculo cercano a Álvaro Uribe. Entonces está un testimonio pues del abogado Jaime Lombana, donde va a visitar a un condenado en La Picota que se llama Enrique Pardo Hash, donde lo relaciona con el señor Juan Guillermo Monsalve para que hable con él, porque es que tiene una información muy importante, y luego aparece. Segundo, hay un caso, otro caso. Estos testimonios se hicieron llegar a la opinión pública. Primero a la Corte Suprema a través de unos videos. ¿Quién autoriza que se elaboren videos a través de la visita de un abogado a un condenado en la cárcel? Bueno, Picota? pero todo eso se va a debatir en el proceso. Exacto. Porque es prueba Claro. ilícita. Es decir, yo Mire lo grave. sí, eso Mire se lo va a grave. debatir en el proceso. Así es, pero yo quisiera, simplemente, yo creo que esto tiene un trasfondo de que no podemos negar que el senador Uribe representa un liderazgo en los últimos años muy grande. Yo quisiera, y pido a la Corte Suprema, que es la máxima institución de la justicia ordinaria, que lo que creemos todos los colombianos y es la seriedad de esa institución, pues ojalá lo veamos. Pero la vamos a vigilar, porque es que el asunto, Mire, lo que doctor propone, Gregorio, lo grave. lo que propone el doctor Saavedra es que haya una vigilancia internacional sobre la Corte Suprema de Justicia. No, en yo estoy absoluto se totalmente puede de acuerdo permitir allí eso. con el doctor Reyes. Pero es que Me parece que sería una ofensa a la soberanía colombiana. Claro, Totalmente. Porque un órgano de justicia, y además la cúspide de la justicia ordinaria, no de toda la administración de justicia, porque esa es la Corte Constitucional. Pero la jurisdicción ordinaria, sí, la cabeza es la Corte Suprema. No hay nada que nos diga que esos magistrados pueden estar prevaricando, etcétera. Entonces, yo sí no quisiera que hubiera una vigilancia internacional sobre un órgano judicial. Eso limitaría totalmente la autonomía funcional de los jueces, y ese es uno de los elementos primordiales de nuestro ordenamiento jurídico. Pero yo respeto mucho la posición del doctor Enrique. Y finalmente, Tadeo. antes de que hablen los otros, pero es muy importante para mí dejar esto claro. Más allá de mi argumento, que se puede estar a favor o en contra, no quiero dejar ningún tipo de manto de duda sobre la Corte Suprema, pero sí sobre intereses que pueden estar realizando verdaderos fraudes procesales. No sabemos en favor o en contra. Pero eso lo van a mirar en el proceso. Eso se definirá en el transcurso del proceso, pero mire lo grave de que los medios se utilicen precisamente para dar a conocer elementos que forman parte propios de la investigación. Es que ahí es donde se empieza a polarizar muchas cosas. Y digamos, y exponer ese tipo de situaciones que acaba de plantear el doctor Saavedra, pues no sabemos realmente, porque no conocemos el expediente. El único que conoce el expediente realmente es quien lo está instruyendo. Entonces dejemos que quienes saben de la materia, quienes lo conocen y que son pros para ello, pues nos den las determinaciones que correspondan. Yo no creo que podamos hacer juicios a priori frente a si va a ser en un sentido o en otro. Hay que esperar precisamente el curso normal del proceso, y allí se definirá cuál va a ser la suerte y la verdad procesal que salga a reducir. Doctor Rengifo. Gracias, doctor Hernández. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto de una supuesta pretendida una veeduría internacional, entre otras por una razón muy simple, porque ya hay los instrumentos jurídicos internacionales que proveen elementos para garantizar unos juicios justos conforme a derecho, como son la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de manera que yo no veo en ese sentido que haya que pensar en una veeduría. El segundo punto que quiero poner de pronto ya como conclusión, no sé, sí, claro, es el siguiente. Yo, más allá de discutir la autonomía, que no la discuto de los jueces en estos asuntos, de los funcionarios judiciales, cualquiera que sean, cualesquiera que sean, yo quisiera decir que desde ya se avisora muy difícil la evaluación de las pruebas para cualquier juez, que sea Corte Suprema, juez del circuito, en fin. Pero hay dentro del proceso, y hemos dicho, se le debe garantizar al doctor Uribe, como a todo ciudadano, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, todas las garantías constitucionales y procesales, desde luego. Y que las tiene, sea en la Corte o sea en la Fiscalía. Y hay además la posibilidad de todos los recursos. Hay además una segunda instancia, porque el acto legislativo número 1 de 2018 ya la previó. Está en vigencia ese acto legislativo,
de modo que en la eventualidad de una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, habría una segunda instancia. Y también en la justicia ordinaria, pues está la Fiscalía General de la Nación, respecto de la cual tampoco podemos presumir un manejo inadecuado o indebido. Tenemos juez de circuito que resolvería en primera instancia, en segunda instancia tribunal, y yo creo que podría caber el recurso extraordinario de casación contra esa decisión que adoptara el tribunal, como en el caso de cualquier ciudadano. Pero bueno, doctora Mirta Patricia, ya la última intervención porque se nos acaba el programa. Solamente para puntualizar que hay que creer en la justicia, en la administración de justicia. Aquí se ha vuelto costumbre, ¿sí?, de algunos liderazgos políticos que hasta para temas de corrupción tienen que acudir a los organismos internacionales porque no se sienten que tienen garantías constitucionales y procesales. Y estoy de acuerdo con lo que usted ha señalado, doctor José Gregorio, el doctor Sergio, y es que sencillamente hay garantías constitucionales y procesales establecidas y la administración de justicia funciona en Colombia. Entonces, y en cualquiera de las hipótesis. En cualquiera de las hipótesis están garantizadas esos derechos que tienen las personas que están siendo investigadas. Sí, ahora, desde luego, yo creo, como lo decía antes el doctor Perea y también lo dijo el doctor Rengifo, hay necesidad de una suficiente garantía en el interior de la Corte Suprema o allá en la Fiscalía General para controvertir las pruebas, para enfrentarse a ellas, y si la parte pertinente ve que las pruebas han sido recaudadas de manera ilícita, etcétera, pues hay suficientes procedimientos dentro del sistema jurídico colombiano, doctor Perea, para llegar a tomar una definición a ese respecto, ¿no? Yo comparto el criterio de los compañeros que nos acompañan en la mesa y me aparto del criterio del doctor Saavedra en el entendido que hay que recuperar necesariamente en este país la credibilidad en la justicia, porque es que lo que se está generando actualmente al interior de nuestro país es que no solamente se pide la intervención de otras instituciones, sino también de los medios de comunicación, quienes a veces terminan prejuzgando en un proceso que es del resorte única y exclusivamente de los jueces de la República. Y ese es el mensaje que hay que mandarle a la sociedad, precisamente de la credibilidad que debe mantenerse frente a los juzgadores y a los falladores en este país, porque son ellos quienes están efectivamente garantizando la transparencia de la justicia. En el Estado de Derecho. Y es que ocurre, doctor Perea, infortunadamente, pues los medios de comunicación son muy importantes para transmitir la información al público. Hay una gran libertad, está prohibida la censura en nuestro sistema, pero los medios de comunicación no pueden ser los falladores, no pueden ser los que adelanten el proceso. Aquí, por ejemplo, hemos discutido mucho, pero no hemos llegado a dictar sentencia a nosotros porque no nos corresponde. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al juez correspondiente, pero no a los medios de comunicación. Inclusive hay sistemas que prohíben a los medios de comunicación informar sobre los procesos judiciales precisamente para evitar esa contaminación que se genera. Y que es lo que se ha visto esta semana. ¿Sí? Es que esta semana ha habido medios de un lado y del otro lado. Medios que han condenado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya como prevaricadores. Sí. Y hay otros medios que han condenado ya al expresidente Uribe. Y eso es porque es la consecuencia de que se politiza el proceso judicial. Claro. A través de los intereses del medio que informa. Que precisamente eso es lo que no hay que permitir, que se politicen los procesos, o que se mediaticen los procesos. Ya nos vamos a ir, pero la última palabra para el doctor. Derecho de réplica. Yo quisiera... derecho de réplica. Me pareció interesante recibir sus retroalimentaciones y ustedes que son muy reconocidos penalistas, pues para mí siempre es un placer. Lo que yo quiero dejar como en análisis es frente a lo que puede pasar en el proceso. Yo tengo una percepción de que algo grave puede venir para el expresidente Uribe, porque se le está vinculando formalmente un proceso donde va a haber un primer acto procesal que va a ser la indagatoria o va a ser la audiencia de imputación. Yo creería que sigue en competencia de la Corte y hay una buena probabilidad, por lo menos eso siento yo, puede ser una corazonada, de que se le decrete una medida de aseguramiento, porque como sabemos estaríamos eventualmente frente a uno de los supuestos que sería la posibilidad de que el procesado manipule los medios de prueba para
que la justicia no pueda... Doctor Valdire, pero no podemos, en el proceso penal no podemos pensar en corazonadas. No, por eso quisiera decirlo. Los elementos materiales probatorios esperémonos, y se controvierten. Esperemos para ver qué dice la Corte Suprema. Lo que está diciendo aquí, le estamos señalando la responsabilidad social de los medios de comunicación y la no mediatización o politización de los procesos penales, ¿sí? Porque es que los medios de comunicación no pueden servir para llegar a tomar o partido, a hacer investigaciones que le corresponde a las autoridades judiciales, ¿sí? Competentes. Entonces, además, doctora Mirta, que procesalmente hablando, yo creo que para imponer una medida de aseguramiento, tiene que guardarse el elemento material de prueba que acabó el tiempo. Exactamente. Quiero 30 segundos para terminar. Dejémoslo. El derecho de defensa del doctor Enrique. Pero lo que tú estás diciendo es que es el punto, ¿no? Es la politización también de la ciudadanía. Es decir, sí, como los colombianos estamos divididos. Entonces aquí no estamos razonando en materia jurídica. Voy a hacer una precisión. El derecho de defensa del doctor Enrique para ya terminar. Quiero dejar esto a título de probabilidad de las opciones jurídicas que dentro del proceso penal pueden llegar a ocurrir. Y una es que se llegue a decretar la medida de aseguramiento, que quiere decir que va a estar preso mientras sigue el curso de la investigación, porque eventualmente estaría comprobado uno de los supuestos de procedencia de esa medida de aseguramiento, y es que estando el procesado en libertad pudiera llegar a alterar medios de prueba. Y esto va poco a poco minando la presunción de inocencia, y si llegara a haber una sentencia condenatoria, esto tendría una interferencia clara, una participación clara esta primera investigación en la siguiente, y es el debate sobre la conformación de este grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas. Quiero dejarle a la gente los escenarios que pueden pasar dentro del evento. Como hipótesis, desde luego, y no es que estemos aquí resolviendo, este es un medio de comunicación. Pero lo último que quería dejar, que eso es para otro debate, es que sí toca mirar en el escenario político qué va a suceder en el evento. Si el presidente renuncia, una vez presente la renuncia, ¿qué va a suceder? ¿Y cuál va a ser el papel del nuevo presidente de Colombia, del gobierno nacional, frente a este tema? Y si se pierde o no se pierde el liderazgo político, precisamente por este proceso penal que se le está adelantando al expresidente. Bueno, el papel del nuevo presidente no puede ser otro que respetar la separación de funciones entre las ramas del poder público y respetar las decisiones que adopte la Corte Suprema de Justicia o, en su caso, los jueces ordinarios. Ya para concluir, doctor José Gregorio, yo sí quisiera resaltar, independientemente de cuál vaya a ser el curso que se determine por la decisión del expresidente Uribe de renunciar, es resaltar ese gesto de renunciar. Es decir, yo creo que todo funcionario público, cuando se ve involucrado en hechos que generen investigación penal, debe apartarse del cargo para facilitar y generar mayor transparencia en el desarrollo de la investigación. ¿Qué fue lo que el expresidente manifestó? Y ahí es en donde yo decía que hay que creerle a él. Sí, porque eso debe formar propio de la ética pública. Fíjese lo que pasó con el magistrado Malo, que se aferró y no quiere separarse. Eso es un ejemplo para todos los funcionarios. Todavía no quiere. Ahí está. Todavía no quiere separarse. Veamos ese gesto como algo muy positivo para que sirva de ejemplo para todos los funcionarios. Es muy importante. Y esperemos a ver qué se define en el transcurso de la semana. Bueno, yo les agradezco muchísimo su presencia al doctor Germán Enrique Perea, al doctor Sergio Reyes Blanco, al doctor Antonio José Rengifo, al doctor Enrique Saavedra Valdiri y, por supuesto, a nuestra doctora Mirta Patricia Bejarano, tradicional panelista de este programa. Muchísimas gracias a todos, a Andrés Rocha en el sonido. Hasta la próxima. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad.